Hola a todos, que tengan un muy buen día. Bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el video de hoy vamos a mostrar el funcionamiento de un cheque o retenedor de presión. ¿Sí? Esto va ubicado en el alimentador del compresor de la siguiente manera. Aquí va ubicado el alimentador que viene del compresor. Esto que se ve aquí es el desfogue de la presión que queda entre el compresor y el cheque, porque la presión no es suficiente para pasar. Bien, entonces por esto trae este desfogue. Es muy importante porque esto evita que haya un retorno de aire hacia nuestro compresor y evita este desfogue evita que esa presión que queda sostenida ahí pueda dañar los anillos que van en los pistones. Bien, entonces por eso es muy importante este desfogue. En realidad este aparatico funciona de forma muy sencilla. Vamos a destaparlo. Bien, en su parte interna, como pueden ver, trae un empaque de caucho, ¿sí? Un caucho bastante grueso. En algunas ocasiones lo trae en un material llamado teflón, pero este lo trae de caucho. Bien, miramos. Bien. ¿Cómo funciona? Bien. En la tapa posterior viene un resorte, este que vemos aquí. Este resorte hace una pequeña presión, no es una presión muy fuerte. Así es de que si por alguna razón se dañó su cheque y piensan repararlo, deben tener mucho cuidado con que el resorte, si es el resorte el que se les daña o si es solamente el empaque, tener mucho cuidado con no colocar un resorte demasiado rígido. Tiene que ser supremamente suave. Este resorte es muy delicado. Bien. ¿Cómo funciona? El aire entra a través de la entrada principal y en el momento de hacer la presión aquí el empaque se corre por la misma presión, se corre hacia atrás y aquí es donde ocurre la alimentación, ¿sí? Entonces de aquí pasa derecho a la entrada, como pueden ver, ¿sí? Aquí la entrada es completamente hueca. Entonces por este lado nos libera el aire que pasa al alimentador del tanque. Bien. Una vez apagado el motor, simplemente nuestro empaque vuelve a su posición inicial antes de empezar el llenado y sella el paso del aire o el retorno hacia acá. Igual también tapa nuestro retorno. ¿Qué sucede? Como pueden saber, este desfogue viene conectado directamente al alimentador, por lo tanto debe estar tapado, ya sea que lo tengamos conectado al sistema del automático, y si no trabajas con automático debes colocarle un tapón, pero debes estar siempre con el cuidado de que en el momento en que el compresor terminó su llenado o llegó a la presión de aire que tú necesitas, siempre apagar el motor, desenroscar para que libere la presión que queda entre el compresor y el cheque. Bien, como ya lo dije al principio, para que esta presión no vaya a dañar los anillos de los pistones y pues se dañe o se funda el motor. ¿Sí? También sirve para saber en qué momento este empaque se daña, porque este es el que se daña. Si este empaque se llega a dañar, lo que va a hacer es que va a haber un choque de presión, la presión que tiene en el tanque y la presión que está produciendo el motor, ¿sí? Por lo tanto, lo que tendríamos sería un recalentamiento y esto fundiría
el anillo en los pistones y puede fundir también los pistones y toda la empaquetadura, ya que al haber ese choque lo que va a haber es un gran recalentamiento. Bien, entonces tengamos cuidado. El defogue siempre nos va a avisar cuando sucede esto, porque al retornar el aire por el cheque, el defogue siempre va a permanecer botando una presión bastante alta. Entonces ahí nos damos cuenta de que el cheque tiene un daño, ¿sí? Esta es la principal causa de los daños en los compresores, ¿sí? Entonces, para que tengamos ese dato muy en cuenta, ¿bien? Entonces ahora vamos a proceder a armarlo. Aquí montamos y enroscamos. Es un sistema muy sencillo, pero hasta los sistemas más sencillos es mejor conocer en pleno todo lo que nos ofrecen y todos los posibles daños para que nuestra herramienta no sufra. Bien, espero que este video les haya servido. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las responderemos, me escriben y con mucho gusto contestaré cualquier pregunta que tengan. Bien, que tengan un buen día, sonríanle a la vida, sean felices. Me serviría mucho si comparten, de pronto alguna persona lo puede necesitar. Y suscríbanse a mi canal, me apoyarían muchísimo con esto.